Hola, ¿qué tal, profe? Espero que esté muy bien. Mi nombre es Isaías Sánchez Herrera del Grupo A de Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales y le voy a hacer la presentación de la práctica número 3 titulada El diodo. Y para poder hacer esta práctica vamos a necesitar como materiales equipo, ¿no? Fuente de poder, multímetro digital, manual SG o NTE de componentes electrónicos, cable telefónico, protoboard, diodo y una resistencia. Para introducir un poquito lo que es el diodo, tenemos que es un dispositivo semiconductor que cuenta con dos terminales, uno que es el anodo, que es la parte positiva, y el cátodo, que es la parte negativa, y solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Y es debido a esto a que el diodo presenta características iguales a las de un interruptor. Y algunas de las aplicaciones del diodo tenemos que lo utilizamos para hacer rectificadores, tanto de media onda, de onda completa y en paralelo. También para hacer duplicadores de tensión, estabilizador Zener, LED, limitador, circuitos fijadores y tanto multiplicadores como divisores de tensión. Y para el desarrollo tenemos como el primer paso que es investigar y anotar las características electrónicas del diodo a utilizar. Tenemos que utilizar el manual de componentes electrónicos de la SG o la NTE. Aquí tenemos algunas de las características. Por ejemplo, algunas son que la tensión inversa del pico máximo es de un kilovolt. La tensión máxima en un circuito rectificador de media onda con carga capacitadas de 500 voltios y el rango de temperatura que va desde menos 65 Celsius hasta 125 entre algunos otros. Para el segundo paso nos pide que realicemos un esquema del diodo e identificar y anotar las terminales del anodo y el cátodo. Para empezar tenemos que un diodo está compuesto de un semiconductor tipo N unido a un semiconductor tipo P. Y sabemos que el semiconductor tipo N es el extremo negativo del diodo a lo que le llevamos el cátodo. Y después tenemos el semiconductor tipo P, que es el extremo positivo del diodo y a lo que llamamos anodo. Aquí tenemos el esquema. El diodo es esta pequeña forma cilíndrica. Y vemos que tiene una especie de cinta, en este caso gris. Y vemos que el extremo más pequeño, es la parte negativa, lo que ya hemos dicho que es el cátodo. Y el extremo que es más grande es la parte del anodo, o sea, la parte positiva. Para el paso 3 dice que en un protoboard vamos a alambrar el circuito de la figura 3.5, en este caso va a ser en Proteus. Aquí yo tengo el circuito armado. Podemos ver, están todos los componentes que utilizaremos. Aquí dice que para al paso 4 debemos ajustar la fuente de poder variable de bin a 0 voltios antes de conectar cualquier componente del circuito. Debemos seleccionar en la escala de miliamperes del multímetro digital marcado como está en la figura 3.5 como A, y en el segundo multímetro en la escala de milivolts como está marcado en la B. Aquí están los voltios no los tengo en milivoltios, pero tampoco hace mucha diferencia. Y aquí están los miliamperes. Tengo la batería, en este caso ahorita la tengo en 0.1 voltios. Y aquí tengo una pequeña tabla de los valores que nos dice que los primeros valores que tengo, que son 0.1, 0.2, 0.3, nos está arrojando que no va a tener ninguna corriente de amperaje. Para eso vamos a comprobarlo. Ya tenemos que lo tengo en 0.1 voltios y lo vamos a correr. Como vemos, no nos está arrojando ninguna corriente de amperaje. Lo paramos y nos vamos a alguna otra de las que daba 0, que sería 0.3, y lo corremos, pues nos sigue arrojando 0 en lo que son los miliamperes. Si nos vamos a la tabla, vemos que a partir de 0.4 nos está empezando a dar valores. Podemos checarlo aquí en el Proteus. 0.4, lo corremos. Como vemos, aquí es donde nos está empezando a arrojar el valor. Si nos vamos otra vez a la tabla,
y vemos que, por ejemplo, que le pongamos el valor de 1 voltio, nos va a arrojar una corriente de voltaje de 0.55 y de miliamperios de 0.45. Vamos a comprobarlo. Y lo echamos a correr. Como vemos, vamos a checarlo aquí con la tabla. Y vemos que aquí en el voltaje nos está dando 0.5, aquí como está en la tabla, y 0.45 miliamperios, como nos está marcando aquí también en la tabla. Eso nos quiere decir que mientras más voltaje vamos a poner, mayor va a ser la corriente de amperaje que nos va a dar. Esta sería más o menos una gráfica de cómo sería. Básicamente si le damos un voltaje mucho más alto, entonces el valor del amperaje también va a aumentar. Digamos que lo, lo subimos a 10 voltios, por ejemplo. Entonces nos estaba dando 0.45 me parece que era. Y ahora que ya con 10 voltios nos está dando lo que es un amperaje de 9.32. Entonces, básicamente, si vuelvo a repetirlo, si le damos un voltaje mucho más alto, entonces el amperaje va a subir, así como está en esta pequeña gráfica. Sin más que decir, muchas gracias.